Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia. Hemos mantenido una reunión con la vicesecretaria general del PSOE y con los eurodiputados valencianos de nuestro partido para analizar la situación de las últimas actuaciones del Parlamento Europeo y las posibilidades que tiene la delegación española de apoyar aquellos proyectos y aquellas iniciativas fundamentales para la Comunidad Valenciana, y también para hablar de lo que tiene que ser una alternativa potente, una alternativa diferente, una alternativa que haga posible una Europa diferente a la Europa que hoy se está construyendo por la derecha. Hemos dicho en muchas ocasiones que no se trata del modelo que a nosotros nos gustaría. El modelo social que se avanzó durante años está en crisis en estos momentos por la derecha que está gobernando la Comisión y que está gobernando algunos de los principales países europeos. Por tanto, eso es lo que hay que cambiar, y de aquí a 2014, que habrá unas elecciones, tenemos que hacer un gran esfuerzo para cambiar y para, desde el europeísmo, que siempre ha sido una idea fundamental de los socialistas, podamos hacer posible el cambio en Europa. Ese es el cambio imprescindible. Si no hay cambio en Europa, difícilmente podremos aplicar esas políticas de progreso en la Comunidad Valenciana. Por tanto, esta ha sido una reunión muy interesante. Yo le agradezco mucho a la vicesecretaria general que otra vez esté apoyando al Partido Socialista del País Valenciano y, sobre todo, que entre todos podamos ir construyendo una nueva visión de Europa, que es fundamental. Y en ese sentido creo que la iniciativa del secretario general del PSOE, de Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha enviado una carta a todos los líderes socialistas europeos para intentar promover una alternativa potente en Europa, creo que es una iniciativa muy importante, que nosotros desde luego en todo lo que vale la apoyamos y la sustentamos, y creemos que tiene que ser el marco en el que se dibuje una posibilidad de decir que otra Europa es posible, porque tal como está evolucionando en estos momentos la situación europea, es evidente el creciente euroescepticismo, y es creciente también entre nosotros el pensar que el euro no puede ser el problema, ha de ser la solución. No todo vale a costa de mantener el euro. Hay que mantener un euro, pero que finalmente sea capaz un euro para financiar las políticas sociales, un euro para financiar la cohesión, un euro capaz de dar un nuevo crecimiento y una nueva prosperidad en Europa. No políticas de restricción, no políticas de eliminación de las posibilidades de los ciudadanos. Por tanto, esa ha sido la cuestión fundamental que hemos estado tratando y que hemos hablado. Después, en cuestiones concretas, desde luego, desde la visión valenciana, es evidente que el corredor mediterráneo es una necesidad sin la cual no va a haber reindustrialización ni incluso mantenimiento de nuestra industria actual ni nuestra potencial industria agroalimentaria de futuro, que es, como saben, muy importante. En ese sentido, lo que queremos decir con total claridad es que no estamos de acuerdo con la alcaldesa de Valencia, que quiere volver a poner un semáforo de Europa en el corredor mediterráneo. Por tanto, nosotros pensamos que el corredor mediterráneo no puede estar sometido a más vaivenes coyunturales de las distintas administraciones. Tiene que haber una hoja de ruta sólida y que no se pierda ni un día. Y, desde luego, no estamos dispuestos a que se vuelva a situar en Valencia un semáforo rojo, como ya había en el pasado en la autopista. Por otra parte, también nuestra posición con el tema de la reforma a la PAC es bien conocida. Vamos a insistir en este sentido. La agricultura valenciana es competitiva, es una agricultura potente, pero lo que necesita es claramente un marco que no sea tan desventajoso como el que tenemos en este momento. También hemos hablado del fracking. Saben perfectamente que la posición de los socialistas, tanto en Europa como en el conjunto de España, como en la Comunidad Valenciana, es de una moratoria, de una prohibición, hasta que no esté clara una situación que permita dar seguridad a los ciudadanos. Para nosotros es muchísimo más importante la seguridad
alimentaria, la seguridad de los ciudadanos ante cualquier eventualidad de carácter sanitario, que una producción energética que además tiene muchos condicionantes, entre otros de carácter especulativo, de los cuales tampoco voy a desarrollar más, pero nuestra posición es muy clara y en ese sentido ha habido ya iniciativas en todos los ámbitos y también los compañeros europarlamentarios que lo han planteado y que ya el Parlamento Europeo ha tomado una decisión muy mayoritaria, y esperamos que la Comisión pues atienda a esta petición del Parlamento Europeo y lo más pronto posible se considere una solución que dé estabilidad y que dé seguridad a los ciudadanos europeos y, por tanto, a los ciudadanos valencianos. Por lo demás, también simplemente, y ya acabo mis palabras, haciendo referencia a una cuestión fundamental para nosotros, que es el paro y, por tanto, la disminución del paro en este último mes, del paro registrado. Para nosotros es una buena noticia, es un buen dato en una pésima trayectoria. Es un buen dato para la Comunidad Valenciana, pero no tiene que hacernos olvidar que desde que gobierna el señor Fabra hay más de 60.000 parados y, desde luego, que nuestra tasa de paro aún está 3 puntos por encima de la media nacional. Es decir, desgraciadamente, tenemos el 28% de paro, mientras que en España no llega al 25%. Con lo cual, no entiendo a qué viene este ataque de triunfalismo al señor Fabra. Es un ataque de triunfalismo absolutamente desmedido, que no ayuda a nada. Teniendo 700.000 parados, no sé de qué se ríe el señor Fabra. Creo que lo que hay que hacer es trabajar. Y además decirle al señor Fabra en qué está contribuyendo la Generalitat Valenciana para mejorar la situación de empleo. Y ya les digo, no lo está haciendo nada en concreto que ayude a mejorar la situación de los trabajadores y las trabajadoras valencianas. En definitiva, creo, como les decía, que es un buen dato, pero en una situación muy negativa en el conjunto. Y además, cara al 2013, no hay ninguna expectativa positiva por parte del Gobierno de la Generalitat. Unos presupuestos que no van a aportar nada al crecimiento de la comunidad, unos presupuestos que lo único que van a hacer va a ser enviar al paro a más de 5.000 personas del sector público, con lo cual, sinceramente, no entiendo este ataque de triunfalismo, que además viene precedido de lo que es una situación de déficit democrático que venimos asistiendo de una manera paulatina en esta comunidad, y es que no es comprensible bajo ningún concepto que el presidente de la Generalitat 4 o 5 días antes de que sean públicos los datos los exhiba, ¿no? Creo que no estamos en un momento como para exhibir este tipo de datos. Creo que la transparencia y la objetividad de las estadísticas públicas deben preservarse en todo momento, y me parece una falta de responsabilidad manifiesta lo acontecido en los últimos días. En cualquier caso, yo lo único que le digo al presidente de la Generalitat es que el trabajo que está haciendo por intentar dar la imagen de que aquí todo va bien, lo ponga para que aquí todo vaya mejor, y todo puede ir mejor con una nueva política económica, y desde luego apoyando a los socialistas para que cambien los presupuestos del Estado, apoyando a los socialistas en la financiación, apoyando a los socialistas en la preservación de nuestro estado del bienestar. Y, por tanto, en estos momentos no tengo nada más que decir que convocar al presidente de la Generalitat a una nueva política. Esa es lo que debería corresponder en este momento. En cualquier caso, le cedo la palabra a Elena Valenciano, a la que reitero nuestro agradecimiento, los socialistas valencianos, por estar aquí y sobre todo por impulsar esa política europea fundamental para el renacer de todo nuestro tejido productivo, de nuestra capacidad de nueva prosperidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Chimo Puig y gracias a todos los compañeros que nos han acompañado en la reunión que hemos mantenido esta mañana, compañeros y compañeras eurodiputados, cuya tarea es fundamental para impulsar efectivamente un cambio en el rumbo de la política europea, porque los comienzos de año, como ustedes muy bien saben, son momentos ideales para plantear
cambios, nuevos retos, ¿no? Lo hacemos las personas individualmente y deben hacerlo también los gobiernos y las instituciones. El arranque de este año debe ser el momento ideal para que tanto la política económica de la Unión Europea como la política del Gobierno de España cambien. El buen propósito para este año del presidente del Gobierno debería ser cambiar radicalmente su política económica. ¿Por qué? Porque si algo ha dejado claro el 2012 es el fracaso estrepitoso de esta política económica de la Unión Europea, la apuesta por la austeridad pese a todo, de la austeridad por encima de todo, está llevando a un estrangulamiento del crecimiento económico y, por lo tanto, en términos reales, en términos individuales y en términos sociales, a un sufrimiento enorme por parte de las sociedades europeas, particularmente por parte de la sociedad española. Así que debería la Unión Europea pensar en cambiar su política económica y debería Rajoy pensar en cambiar al menos 3 de los que nosotros consideramos errores fundamentales de su política durante el año 2012. Y me refiero a esta apuesta por la austeridad pese a todo, lo que ya podríamos denominar a su apuesta por el austericidio, un cambio en las relaciones laborales, en su reforma laboral, que lo que ha servido es fundamentalmente para destruir más y más empleo, además de acabar con una cultura de relaciones laborales que en este país todos hemos defendido, y su ataque directo contra la sanidad y contra la educación. Al menos estos 3 elementos deberían formar parte del cambio y de los buenos propósitos del Gobierno para el año 2013. Eso es lo que nosotros le vamos a pedir. Se lo vamos a pedir a los dirigentes de la Unión Europea, trabajando intensamente con la socialdemocracia europea para producir un cambio que permita políticas de crecimiento y empleo en el seno de la Unión, para permitir que el calendario de cumplimiento del déficit se relaje, que sea posible para los distintos países cumplir con la reducción del déficit a un ritmo aceptable, asumible, digerible por parte de las sociedades europeas, y también un cambio en el papel, ¿por qué no?, del Banco Central Europeo para que se convierta realmente en un actor que pueda sostener al euro de forma sólida. Estos 3 elementos forman parte de la apuesta que los socialistas españoles vamos a hacer en el seno de la Unión Europea, y también podría servirnos para producir el cambio en la política económica del Gobierno de Mariano Rajoy. La crisis solo ha empeorado en este último año, y además de empeorar la crisis, las personas que están padeciendo los efectos de la crisis están menos protegidas en nuestro país. Es decir, que hay que combinar un empeoramiento de la crisis con la desaparición de muchos mecanismos de protección social para las personas que están sufriendo la crisis. La combinación de esos 2 factores hace que los españoles hoy no vean, desde luego, el 2013 como un año en el que vayan a poder mejorar su situación. Y de eso se trata. Se trata fundamentalmente de mejorar la situación de aquellas personas que peor lo están pasando y de cambiar el rumbo de la política económica para que nos permita crecer, crear empleo y, por lo tanto, mejorar nuestra posición objetiva como país y dentro de nuestra propia sociedad. Como les digo, la combinación de menos empleo y menos protección hace que la sociedad española en este momento vea con inquietud el año 2013. Y nosotros estamos aquí para tratar de mejorar esa situación, tanto en el contexto europeo como en el contexto nacional, como en el contexto de la Comunidad Valenciana. Y hasta aquí lo que quería decirles, y si ahora alguno quiere hacer alguna pregunta, estamos ambos a su disposición. del PSOE de Álava ha dicho que prefiere o que defiende antes los pactos con Bildu que con el PP. No sé qué opinión le merece esta propuesta y qué opinión tiene el PSOE, si apoyaría este tipo de pactos. No conozco en absoluto esa declaración, así que no puedo pronunciarme sobre ella. No conozco en absoluto esa declaración tal y como usted la formula. Bueno, las declaraciones concretas son que defiende acuerdos con Bildu frente a pactos indebidos con la derecha. No puedo pronunciarme porque no quiero decirle que me extraña que se haya producido en esos términos, pero en todo caso, hasta que no lea la declaración, me parece sorprendente. ¿Antes con Bildu y con la derecha? Más allá de que lo hayan dicho o no. No, el PSOE trabaja en cada una de las instituciones para tratar de
mejorar la vida de los ciudadanos y, por lo tanto, no tiene una posición de principio en contra de los pactos con nadie. En principio, lo que queremos es mejorar la situación de las distintas sociedades en las que trabajamos desde las instituciones políticas. Como usted muy bien sabe, en muchísimos municipios y diputaciones del País Vasco ha habido acuerdos puntuales, no solo del PSE con Bildu, también del Partido Popular en muchísimas ocasiones, cuando se ha tratado a veces de la regulación del servicio de la hora, como de las basuras. Es decir, hay momentos en los que efectivamente se producen situaciones de acuerdo, no de pacto, sino de acuerdo en una determinada política, tanto del PSOE como del Partido Popular, como es lógico y razonable. Pero esta declaración en concreto no la conozco y, por lo tanto, no me pronuncio sobre ella. Yo tengo entendido que en la reunión que han mantenido ustedes estaba también el portavoz municipal de Valencia, Joan Calabuig. Yo no sé si, aunque no fuera el tema, él ha comunicado su intención, que ya ha hecho pública, de presentarse a la alcaldía de nuevo. Yo no sé cómo valora la dirección federal esta anuncio que subiera ahí. No hemos hablado de eso, evidentemente. No, bueno, en cualquier caso, Joan Calabuig estaba por dos razones fundamentales en esta reunión. En primer lugar, porque es el líder de la ciudad de Valencia, que para nosotros es fundamental en estos momentos en un planteamiento relacionado además con el corredor mediterráneo. Ya les he dicho que los socialistas de la ciudad de Valencia y los socialistas de toda la Comunidad Valenciana no estamos de acuerdo con la posición de la alcaldesa de frenar el túnel decisivo para que el corredor mediterráneo sea de verdad un corredor mediterráneo de alta velocidad y no sea simplemente un nuevo semáforo aquí, un nuevo parón. Y por otra parte, también es evidente, como sabe usted, que Joan Calabuig fue eurodiputado, es un gran conocedor de la política europea y, desde luego, forma parte de la dirección del partido, como saben también, y yo creo que su consejo y su participación en este tipo de eventos para mí es muy importante y, desde luego, también creo que para la dirección federal, ¿no? Sí, efectivamente. Joan Calabuig es de las personas que mejor conoce el funcionamiento de las instituciones europeas, incluso desde mucho antes de ser diputado europeo, porque siempre le dedicó mucho tiempo a la política internacional y yo he tenido el placer de acompañarle en esa trayectoria desde que éramos ambos muy jóvenes. Pero además le voy a decir una cosa, la tarea de las grandes ciudades europeas en el desarrollo del futuro de la Unión es fundamental, y tener una persona en la oposición, como de jefe de la oposición de la ciudad de Valencia, tener a una persona con contactos con el resto de las capitales europeas, con capacidad de relación, con agenda para situar a Valencia en el mismo lugar en el que están situadas las grandes ciudades de la Unión Europea, me parece fundamental. Para ustedes es una gran ventaja tener a Joan Calabuig al frente de la oposición de la ciudad de Valencia. Después de sus palabras, que valora positivamente el anuncio que... Es que yo no conozco el anuncio, pero yo a Joan Calabuig lo llevaría a casi cualquier parte, o sea que sí, efectivamente lo valoro positivamente. Sí, señora Valenciano, ¿ve usted en estos momentos el clima en el gobierno, en su opinión, para iniciar esa reforma de la financiación autonómica, como por lo menos desde esta comunidad autónoma se está solicitando desde hace tiempo? ¿Y cuál es la opinión del Partido Socialista al respecto? Mire, nosotros hemos dicho que en este momento la administración que más cerca está de los ciudadanos que peor lo están pasando, la administración que más soporta, ¿no?, el peso de la falta de ayudas sociales, de red social que se está produciendo en España, son precisamente los ayuntamientos. Y creemos que necesitamos una ley de financiación de los ayuntamientos que les permita hacerse cargo de todo aquello que finalmente desarrollan, ¿no?, porque los ayuntamientos desarrollan una tarea fundamental en este momento. Así que no habrá ningún pacto local por parte del PSOE que no sea un pacto que vaya acompañado de una financiación sensata, responsable para los ayuntamientos. ¿Y de la autonómica? Con la autonómica pasa exactamente lo mismo, pero ahora estamos en todo caso en las solo conversaciones y con una
o sea, en un momento de enorme distancia, ¿no?, entre la posición del PP y la posición del PSOE, como hemos explicado ayer reiteradamente tras las informaciones aparecidas, una gran distancia en este momento entre la posición del PP y la posición del PSOE con respecto a lo que tiene que ser ese cambio en la administración local, con voluntad de acuerdo para todo aquello que tenga que ver con la simplificación, con la accesibilidad de los ciudadanos, con el ahorro de todo aquello que se pueda ahorrar, pero desde luego no vamos a ahorrar ni en democracia, ni en representatividad, ni desde luego en capacidad de presupuestaria para los ayuntamientos. Así que abordamos las conversaciones con espíritu constructivo, pero todavía estamos desde luego muy lejos de haber encontrado un punto de acuerdo. Sobre la ayuda de 400 euros, el PP ha dicho esta mañana que les falta, tienen miedo para llegar a acuerdos y que les falta valentía política. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece? ¿Han dicho eso sobre los 400 euros? No, nosotros estamos reclamando que renueven de verdad el plan Prepara, porque la última vez no lo hicieron. La última vez lo que hicieron fue recortar el plan Prepara. De ahí que el Grupo Socialista en el Congreso votara en contra de esa renovación, porque no era una renovación del plan Prepara, sino un recorte del plan Prepara. Después de esa última renovación que nosotros llamamos recorte, lo que pasó es que hubo muchísimas menos personas que pudieron ser cubiertas por el plan Prepara. Así que nosotros estamos pidiendo ahora que se salve de nuevo el plan Prepara, pidiendo o exigiendo que no vuelvan a recortarlo, porque cada vez hay menos personas que pueden ser beneficiarias de ese plan, que para muchísimas familias es el único ingreso posible. Así que el Gobierno lo que debería hacer es pensar seriamente de qué manera sostenible va a permitir que las personas que se han quedado sin prestaciones sigan recibiendo un ingreso que les permita seguir viviendo, que de eso estamos hablando. Nuestra voluntad, claro que es de acuerdo. El problema es que nosotros el verano pasado presionamos para que renovaran el plan Prepara y lo que conseguimos fue un recorte espectacular del plan Prepara, que entre otras cosas dejaba completamente fuera de juego a la gente joven. Es decir, que todos los jóvenes que recibían el plan Prepara antes de agosto, casi todos ellos dejaron de recibirlo en el mes de septiembre. Ahora estamos otra vez en la misma. Este plan acaba en febrero y quisiéramos que lo renovaran en su formato original, para no seguir dejando a gente fuera de esa cobertura. Estamos completamente dispuestos a llegar a un acuerdo sobre el plan Prepara si vuelven al plan Prepara original, que cubría a la mayor parte de las personas que se quedaban sin ninguna prestación. Hoy hemos tenido un dato de desempleo que es efectivamente un dato bueno, el de este mes de diciembre, y el PSOE, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, el PSOE, siempre que hay un buen dato de desempleo, el PSOE se alegra, porque hay muchas personas que han encontrado un trabajo y por lo tanto nosotros nos alegramos de eso, nos alegramos porque es nuestra prioridad, pero ese dato no debe ni engañarnos ni engañar a nadie, porque el dato global del año 2012 es un dato malísimo, un dato muy malo para el empleo en nuestro país. Es más de un 9% el aumento del desempleo durante el año 2012 y, por lo tanto, insistimos en el necesario cambio de la política económica del Gobierno. Decimos que es imprescindible abordar un plan de crecimiento y de empleo. Decimos que esta reforma laboral, que abarata el despido en un momento de recesión económica, lo que consigue es efectivamente más despidos. Y además añadimos que no solo hay más desempleo, sino que hay menos cobertura y que, por lo tanto, las personas que se quedan sin trabajo están abocadas a una situación tremenda de dependencia y muchas de ellas caen en la pobreza. Que esos son los datos que son reales del año 2012. Es malísimo el dato también de la afiliación a la Seguridad Social, incluso el dato del mes de diciembre. Por lo tanto, bien por todas aquellas personas que han encontrado empleo en el mes de diciembre. No nos engañemos, porque este puede ser un espejismo efectivamente del mes de diciembre, y necesitamos, sin duda ninguna, protección para las personas que siguen perdiendo empleo y se siguen quedando sin prestación. No es cierto que el PSOE votara en contra del plan Prepara, que he escuchado hoy en distintos medios. Es cierto que el PSOE votó en contra del recorte del plan Prepara. Y volveremos a hacerlo si lo vuelven a recortar.
Así que pedimos que mantengan el plan Prepara en su formato original. Yo le quería preguntar por otro tema, por el borrador que los socialistas valencianos les han hecho llegar a la dirección del partido sobre el nuevo modelo federal en el que proponen la supresión de las provincias en el Estado. ¿Qué le parece a la que valora la dirección nacional sobre eso? Bueno, ahora puede intervenir el secretario general del PSPB sobre ello. Yo le diré que nosotros estamos trabajando con distintos borradores, distintos papeles enviados por distintos territorios del Partido Socialista. Tenemos efectivamente un papel del PSPV, tenemos un papel de los socialistas andaluces y algunos otros, y estamos trabajando en hacer la síntesis de todas esas posiciones. Todo esto culminará con una reunión del Consejo Territorial, una cumbre del Consejo Territorial del Partido Socialista Obrero Español en el mes de finales de junio, principios de julio, lo que hemos denominado Santillana 2, que es donde el Partido Socialista tendrá acabado, formalizado su propuesta, digamos, de diseño de nuestro Estado. Todas las aportaciones son muy buenas, son muy interesantes, y tenemos que con todas ellas tratar de hacer la síntesis que será la posición de los socialistas españoles, en este caso de todo el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, yo dos cosas. En primer lugar, los socialistas valencianos hemos mostrado claramente nuestra disposición, nuestra voluntad de participar activamente en este debate. Mire, lo que no vamos a consentir bajo ningún concepto es que finalmente la situación de la nueva arquitectura que tendrá que surgir, quiera o no el Partido Popular, que tiene que surgir en los próximos tiempos, nos pille fuera de juego. Nosotros queremos participar, y queremos participar por varias razones. Una, y fundamental, es porque creemos en un proyecto colectivo de España, porque nosotros los socialistas valencianos pensamos que es fundamental que haya una España fuerte, pero una España plural y diversa, como es España. Queremos en el proyecto común y por eso queremos participar en el nuevo diseño. Y en segundo lugar, es evidente que hay un problema en estos momentos que tiene la Comunidad Valenciana, que nosotros hemos puesto de manifiesto reiteradamente, y que habla de la desigualdad profunda que existe en estos momentos en cuanto a las distintas financiaciones que coexisten en España. Y por eso a los valencianos es a quienes más nos interesa que se mueva el tablero, porque tenemos que recuperar un espacio que hemos perdido, sobre todo en estos 17 años de inactividad de un gobierno incapaz de defender los intereses valencianos. Y por tanto, en nuestro documento, que es un borrador que estará sometido a múltiples correcciones, incluso dentro de aquí de la propia sociedad valenciana, es un borrador que al primero que se lo planteé fue al secretario general, porque creo que era una primera aportación. Cuando hablamos también de ese borrador, tenemos que decir que lo que nosotros planteamos es que la provincia desaparezca obligatoriamente como instrumento institucional de gobierno. Es decir, en este momento la Constitución obliga a que haya un órgano de gobierno provincial. Nosotros lo que estamos planteando es que eso puede o no puede ser en función de lo que deseen o lo que los parlamentos regionales hagan. Porque lo que sí que es verdad es que no es razonable que coexista una administración periférica del siglo XIX con una administración periférica de finales del siglo XX o ahora del siglo XXI. Eso no es razonable. Y de hecho, nosotros nos aproximamos a lo que sería un desarrollo de lo que es el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, que ya planteaba una minimización de las diputaciones y planteaba lo que se llamaba el Consejo de Alcaldes, porque no tiene sentido esa duplicidad que existe en lo que es el concepto territorial de las administraciones públicas. Por tanto, yo creo que nosotros lo que sí que queremos es participar en este debate, que lo hacemos además en positivo, que pensamos que hay que defender la comunidad valenciana y que hay que defender España. Pero para defender además los principios constitucionales hay que aceptar las reformas y hay que aceptar los cambios. No es razonable
desde luego, el plantear ahora a aquellos que no votaron ni la Constitución, plantear la inamovilidad de la Constitución. Eso es lo que no es razonable. Nosotros, desde luego, queremos a la Constitución más que nadie, pero queremos de verdad lo que son los principios constitucionales. No queremos utilizar la Constitución siempre a beneficio de inventario, que es lo que hace la derecha española. Perdone que me insista, pero yo Sí. en realidad le preguntaba era una valoración sobre la propuesta concreta del PSPB. ¿Qué le parece lo que acaba de explicar el secretario general? Pues yo no voy a hacer ninguna valoración todavía de ninguna de las propuestas, porque todavía están en fase de propuesta y tienen que ser analizadas por el conjunto de la dirección del partido. Lo que sí le digo es que nuestro espíritu está, en nuestro ánimo, en nuestro proyecto, está modernizar nuestra Constitución para hacerla sostenible, viable y para hacer que sea una Constitución efectivamente de todos y de todas, incluidas las generaciones que no estuvieron en la construcción de esa Constitución. Sobre Carromero, ¿cree que se le debería conceder el tercer grado? Mire, creo que hay que aplicar la ley. Hay que aplicar la ley a todos los reclusos y hay que respetar los convenios internacionales también en todos los casos.